Un saludo muy especial para todos los participantes del curso. Bienvenidos al módulo de reporte de accidente de trabajo con riesgo biológico COVID-19. Soy Juan Farid Sánchez López, médico especialista en salud ocupacional y profesor de la Universidad del Quindío. Lo que se pretende con este módulo es que al finalizar el participante esté en capacidad de describir el flujograma de las acciones que se deben realizar no solamente por parte del trabajador sanitario, sino también por parte del empleador, en caso de presentarse uno de los dos eventos ocupacionales, es decir, o un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Para hablar de accidente de trabajo y enfermedad laboral, pues tenemos que obligatoriamente empezar estableciendo cuál es nuestra actual definición de estos dos eventos de salud ocupacional. El artículo tercero de la Ley 1562 de 2012 es la norma que actualmente está vigente en cuanto a la definición de accidente de trabajo. Para nuestro caso nos interesa el primer párrafo del artículo tercero, en donde se define que un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. En el mismo orden de ideas, el artículo cuarto de la Ley 1562 de 2012 nos establece que una enfermedad laboral es todo evento de salud que tenga dos características fundamentales. La primera es que sea una enfermedad contraída como resultado de la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral que la persona está desarrollando. Y segundo, que el gobierno nacional lo haya determinado. En este caso estaremos recordando el decreto 1477-2014 que nos habla de las enfermedades laborales con objeto de la exposición al factor de riesgo biológico. Para hacer entonces, en primer lugar, el análisis del accidente de trabajo, debemos establecer, acorde a los lineamientos para la prevención y control del reporte de accidente que ha hecho el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, en donde debemos empezar por establecer qué es un contacto cercano. El contacto cercano se entiende como aquel que se produce entre un trabajador sanitario y la fuente en alguna de las dos circunstancias que vamos a relatar. En primer lugar, estar a una distancia de alrededor de 2 metros en un área de atención que puede ser una habitación, un lugar donde se esté realizando la atención de salud con un paciente COVID-19 o probable o confirmado durante un periodo que exceda los 15 minutos. También puede ser el contacto con las secreciones de ese caso o probable o confirmado mientras el paciente esté considerado como infeccioso. Y lo segundo, para contacto cercano, es que se tenga un contacto directo con las secreciones infecciosas de ese paciente COVID-19 y estas secreciones pues pueden incluir una amplia gama como son la sangre, el suero, las gotitas respiratorias. Esa es la primera definición, el contacto que se tiene con el paciente en las áreas que es un contacto cercano. La segunda definición es el contacto estrecho del personal de salud y esta la encontramos en el documento del Instituto Nacional de Salud que se denomina, como observan en la parte baja de la transparencia, en donde nos dice que un contacto estrecho del personal de salud es el que se produce con cualquier trabajador o en la consulta o en el área hospitalaria o en cualquiera de los servicios asistenciales en donde el trabajador presenta una exposición no protegida. Aquí será un accidente de trabajo, exposición no protegida, en los casos siguientes. Primero, un trabajador que esté realizando procedimientos que generen aerosoles, como por ejemplo la reanimación, la intubación, la broncoscopia, las endoscopias, las terapias con nebulización, la inducción del esputo,
y que no haya utilizado durante la atención de ese caso confirmado de COVID el respirador adecuado, en este caso el N95. En segundo lugar, pues es también un contacto estrecho de ese personal de salud, aquel que en esas áreas o de consulta externa o hospitalización o cualquier otra área de atención haya proporcionado atención al usuario o a pacientes confirmados con COVID-19 y no haya utilizado los elementos de protección personal completos y adecuados. En este caso estaríamos hablando de las mascarillas quirúrgicas y de los otros elementos de protección que se requieren. Finalmente, también es un contacto estrecho del personal de salud las exposiciones del personal sanitario cuando hay contacto a menos de 2 metros por más de 15 minutos con casos de COVID-19 o tuvieron contacto en la cara con material potencialmente infeccioso y no se utilizaron los elementos de protección adecuados. Entonces aquí estamos configurando, de acuerdo a la norma establecida, un accidente de trabajo. Ese accidente de trabajo se ha establecido que debe llenar un flujograma de acciones para su atención y reporte, mismas que están en el documento denominado Lineamientos para la prevención, control y reporte de accidentes por exposición a materia ocupacional al COVID-19 en las instituciones de salud y cuya dirección ven en la parte alta de la diapositiva. Esta que les muestro es el flujograma de las acciones que se deben realizar en caso de un accidente de trabajo. Mismo flujograma que vamos a desglosar en las siguientes diapositivas para hacer claridad en cada uno de los puntos. Y vamos a empezar entonces por la revisión del accidente de trabajo. Esa exposición del trabajador de salud durante la atención a un paciente sospechoso o confirmado sin protección, entonces nos está configurando el accidente de trabajo. Y ese accidente puede estar configurado por salpicaduras de fluidos biológicos, secreciones respiratorias que van a tener contacto en alguna de las siguientes ubicaciones en el trabajador sanitario que no usó la protección adecuada cuando realizaba las intervenciones, que son que esas salpicaduras de fluidos biológicos o secreciones respiratorias entren en contacto con los ojos, con la boca, con la nariz, que hayan salpicaduras de fluidos, pero en piel que no esté intacta. Porque recuerden que la importancia aquí se da por el contacto con mucosas. En piel intacta no hay un riesgo importante, pero sí cuando la piel está con soluciones de continuidad, piel lastimada. También es un accidente aquel que se produce por pinchazos o cortes con cualquier material contaminado con o fluidos biológicos o secreciones respiratorias. Entonces ya tenemos configurado el accidente de trabajo. Una vez configurado el accidente de trabajo, entonces las conductas deben ser por dos caminos. El primero de ellos, la acción a realizar por el trabajador sanitario, y el segundo de ellos, la acción que debe realizar el empleador. El trabajador sanitario entonces debe inmediatamente ponerse en aislamiento durante 14 días luego de la exposición, debe hacer las consultas respectivas a su EPS para que le indique la prueba y haga el trabajador sanitario un procedimiento bastante importante que se denomina autocontrol, es decir, el monitoreo de su estado de salud. Ese autocontrol fundamentalmente comprende la toma de temperatura 2 veces al día y el estado de alerta frente a la presentación de los síntomas usuales del evento para requerir consulta. Desde el punto de vista del empleador, lo que se debe hacer en esta fase del flujograma es realizar el reporte del accidente de trabajo, como lo establece la Resolución 156 de 2005 y que se hace a través de un documento que se denomina el Formulario Único del Reporte del Accidente de Trabajo. Aquí, por favor, no olvidar la relación que debe existir de las circunstancias de tiempo, persona y lugar
con respecto a la descripción del accidente para establecer, sin lugar a dudas, todas las características que se describen en la norma para que sea configurado como una. Luego de que se ha hecho el aislamiento, se ha consultado a la EPS y el empleador ha hecho el reporte del accidente de trabajo, entonces tenemos las siguientes posibilidades. Primero, que este trabajador, luego de ese aislamiento, no haya presentado síntomas y que al realizarle la prueba este fuese negativa. Conclusión, es un trabajador sin el diagnóstico y por lo tanto es un trabajador que debe retornar al trabajo sin ninguna recomendación ni restricción médica para su actividad laboral. Por el lado del manejo del diagnóstico de la enfermedad laboral, en el caso de este paciente que ya se le hizo la prueba y esa prueba fue negativa, entonces es un paciente que no genera diagnóstico de enfermedad laboral. Aquí no pasa nada. Pero por el contrario, es un paciente que en este periodo de aislamiento se le hace la prueba da positiva, el paciente presenta síntomas respiratorios. Nuevamente este paciente debe consultar en su IPS para el manejo correspondiente. Y como la prueba fue positiva por el lado de la atención de las acciones que debe hacer el empleador, pues entonces se debe hacer el reporte de la enfermedad laboral con la eh, consecuencia que es la administradora del riesgo laboral la que se va a encargar de los pagos, de la incapacidad, de la atención que ha brindado la IPS y todas las prestaciones económicas a que dé lugar porque se ha configurado una enfermedad de origen laboral. Este es el flujograma para el accidente de trabajo. Cuando no hay accidente, vamos a tener la posibilidad de encontrarnos con un trabajador sanitario en el que se concluya un diagnóstico de COVID-19 y tenga el nexo epidemiológico suficiente y en él se vaya a diagnosticar una enfermedad laboral. Tenemos que partir entonces en este caso del diagnóstico de caso probable, tal como lo establece el Instituto Nacional de Salud en su anexo instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de la infección respiratoria aguda asociada al coronavirus COVID-19. Entonces, el caso probable en este esquema está conformado por el personal sanitario que cumpla alguna de las siguientes condiciones. En primer lugar, historia de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por COVID-19, trabajador de salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho, de acuerdo a la definición que ya hicimos de contacto estrecho con un caso confirmado para COVID-19, también contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso o confirmado o con infección respiratoria aguda grave asociado al COVID-19 y que ese trabajador tenga alguno de los eventos, signos o síntomas que son ya tradicionalmente reconocidos para la enfermedad, como son fiebre, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, malestar general. Paciente que es un caso probable y que en él se puede establecer el nexo epidemiológico que acabamos de relatar en la diapositiva previa. Entonces, al cumplir ese nexo, el flujo de las acciones que debe tener el trabajador sanitario son, en primer lugar, debe hacer una llamada a la EPS para que le den las orientaciones y las atenciones del caso. Debe estar continuar en su aislamiento domiciliario. Desde el trabajador y desde el empleador se debe informar a la Secretaría de Salud, se debe hacer el reporte del CIVIGILA, debe entrar en aislamiento pues, social y el manejo que le recomiende su EPS. La ARL pues, le va a hacer un monitoreo activo de seguimiento epidemiológico que consta también la verificación de los valores de la temperatura y de la presencia de los síntomas. Y en este transcurso, pues su EPS le va a solicitar la prueba. Si la prueba es positiva, entonces estaremos frente a un caso que ya se torna de probable a caso. Y en el caso de ser un
caso confirmado debe continuar con el aislamiento que tenía, continuar con el manejo y las recomendaciones de la EPS. Aquí debe solicitar la incapacidad respectiva porque va a estar en aislamiento social y se debe hacer por parte del empleador el diligenciamiento y llenado del formato del reporte de enfermedad laboral o FUREL acorde a la norma que ya dijimos. ¿Qué hay de importante aquí? Que en este momento, al configurarse el diagnóstico de enfermedad laboral, todas las prestaciones asistenciales y económicas y demás que se deriven de la atención estarán a cargo de la administradora de riesgos laborales. Es importante en este punto recordar que como es una enfermedad laboral y de acuerdo a las normas, cuando el trabajador regrese a su ambiente laboral, debe tener una valoración médica ocupacional de reintegro laboral, como lo establece la resolución 2346/2007. Conclusión. El diagnóstico de COVID-19 en un trabajador sanitario con nexo epidemiológico nos lleva a que se configure una enfermedad laboral con todas las repercusiones de ley que tiene. Segundo, la atención de las prestaciones asistenciales las hace la EPS, pero con recobro a la administradora de riesgo laboral. Y las prestaciones económicas a que dé lugar todo este proceso, ya lo dijimos, tanto las asistenciales como las económicas serán pagadas por la Administración de Riesgos Laborales. Les agradezco mucho toda la atención que nos han brindado en este curso y espero que haya llenado sus expectativas. Muchas gracias.